Buenos días amigos y una mañana más compartiendo la parashá de la semana. En esta semana tenemos la parashá de Sabt. Sabt significa ordena. Esto se encuentra en el libro de Levítico capítulo 1, capítulo 6 versículo 1 en adelante. Capítulo 6 versículo 1 en adelante. Vadaber Adonai el Moshe lemor Sabt ordenó. Y habló Dios a Moisés diciendo y ordenó a Aarón. Bueno, está hablando acerca de todas las obligaciones y podríamos decir mandamientos acerca de las ofrendas por expiación, por agradecimiento, por el pecado, diversos tipos de ofrendas. Vamos a leer el capítulo 6, parte del capítulo 6, versículo 8 en adelante. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá sus ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y luego continúa diciendo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda y la ofrecerán los hijos de Aarón de delante del Eterno ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la ofrenda de flor de harina, de la ofrenda de su aceite, de todo incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en honor grato al Eterno. Y lo sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, y sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. Bueno, quería sobre todo sobre este tema de las ofrendas, es interesante ver que esto, el pueblo de Israel interpreta al día de hoy que las ofrendas fueron reemplazadas por los tres rezos que hay a la mañana, después del mediodía y a la noche. Son los tres rezos que todo hebreo, todo judío practicante realiza. Y si recordamos en el Nuevo Testamento también podemos ver que los apóstoles cumplieron con este rito, podríamos decir, de orar al menos 3 veces al día. Lo vemos en el libro de Hechos claramente, cuando nos habla de diversos tipos de horarios en el cual los apóstoles oraban. Pero quería detenerme en esto, ya que esto es todo, el apóstol Pablo siempre insiste en lo mismo. El rabino Shaul Pablo le hablaba de que todas estas cosas son figuras, son sombras de lo porvenir, a punto que hoy mismo los rabinos judíos también coinciden en esto con el rabino Pablo, en que ya no hay templo, ya no hay sacrificios, no son necesarios. Aparte, Dios en esencia no lo había pedido, sino que permitió, a causa del entendimiento que tenía la gente en ese momento, en ese tiempo, permitió, ya que los demás pueblos sacrificaban seres humanos y todas otras cosas, el Eterno permitió ciertos ritos y ciertos principios que no es porque el Señor necesitara sacrificios, ¿no? Sino que el Señor permitió para la luz que tenían ellos en su momento. Destruido el templo, como suele suceder en todas las cosas, cuando no sucede una desgracia, superada la desgracia, hay un crecimiento espiritual. Este es el proceso natural de todo ser humano. Lo vemos en la reconstrucción del Estado de Israel después de pasar mucho sufrimiento. Lo vemos en las personas que han madurado después de tanto sufrimiento y han subido un escalón. Por eso esto también es un mensaje para aquellos que están pasando una prueba, que esto te ayudará a crecer aunque tú no lo entiendas.
En este caso vemos que dice que el fuego estará ardiendo en el altar eternamente. Era una ordenanza, era un mandamiento de alimentarlo para que este fuego se mantenga encendido y que tanto este perfume que venía a la presencia de Dios, que aquí vemos parte de esta ofrenda, era el aceite y la harina, que sabemos que representa el aceite, ¿no? Representa la unción del Espíritu Santo. La harina podríamos llamarle como es parte el fruto de la tierra, ¿no? El fruto del trigo, el fruto de la tierra, como habla una oración hebrea. También nos puede representar nuestra humanidad. El pan mismo, podemos recordarlo que Yeshua, Jesucristo, ha dicho que era el pan de vida, o sea, el pan podría representar nuestra vida. Y aquí vemos que esta ofrenda en especial, aquí de los sacerdotes, debería ser una ofrenda que debía estar mantener el fuego eternamente. También recordemos lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por la sangre del Mesías, por la sangre de Cristo. Entonces, cuánta coincidencia, cuánta realidad, cuánta bendición tenemos en esta palabra, aunque a veces puede ser noioso, como se dice en italiano, o un poco aburrido, como dicen otros, de leer el libro de Levítico, si lo leemos sin el entendimiento adecuado. Pero si le pedimos al Espíritu Santo y con la guía de Él a ver lo que el Señor nos quiere hablar, ni una palabra está puesta en la Torá porque sí. Y esto también es para nuestro tiempo. En estos tiempos el Señor nos está hablando de tener una conexión permanente con el Señor. No necesariamente que tú estés orando continuamente, sino hay diversas formas de estar conectados. En oración, sí, por supuesto, en la lectura de las Escrituras, en ir cuando vas en el bus, en tu colectivo, en el tren o caminando, estar en contacto permanente con el Eterno, no desconectarnos. Y dice que esto será una ley perpetua, ¿no? Para mantener nuestras vestiduras limpias, para mantener nuestra comunión con el Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana para poder reflexionar en esto. Y dice que para los hijos de Aarón, ¿y qué representaban los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón podríamos decir, toda el sacerdocio de Aarón era el sacerdocio que tenía exclusivamente el ministerio de presentar las ofrendas. Una vez destruido el templo, una vez que aparece el Mesías, Yeshua, el Mesías, él dice que nosotros cuando somos consagrados por medio de su sangre, ahora somos real sacerdocio. O sea que debemos de cuidar nuestra vestidura, debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, y debemos tener esta comunión siempre, siempre con el Señor. Esto es fuego eterno, podríamos llamarle la presencia de Dios. Los pentecostales suelen decir, es hermoso entrar en la presencia de Dios en oración y muchas veces cuando entramos, hay días que uno puede tener, como podríamos decir, mayor predisposición a desafectarse de las cosas que impiden una oración profunda con el Señor. Dicho por propios rabinos, hay rabinos que dicen a veces oro y no siento nada, y a veces oro y siento que estoy entrando en la presencia de Dios, usando una terminología cristiana. Bueno, los hermanos libros o los bautistas o cualquier denominación saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de entrar en una oración no repetitiva, no en algo, como podríamos decir, religioso, pero sí en que podamos sentir que estamos en comunión con Él. Me decía el otro día una persona, ¿no? Yo no hablo en lenguas, entonces significa que no tengo el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Esos son dones. Nadie puede llamar a Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces concluimos pues de que tampoco es necesario hablar en lengua para decir sí, tengo el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor, nadie puede reverenciar al Señor, nadie puede creer en el Salvador, en el Creador, si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el Espíritu Santo es el que nos lleva
a obedecer su palabra, a seguir sus pasos. Entonces aquí vemos de que este fuego permanente debe ser lo que nos debe motivar para caminar conforme a su palabra, para andar conforme a sus preceptos y para poder anunciar las virtudes de aquel que nos ha redimido. Ya no hay sacerdocio, ya no hay mediadores, porque solamente tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Así dice la Escritura. Ahora tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Yeshua el Mesías. Y ese mediador no solamente es el Mesías, sino también es el gran sumo sacerdote sin pecados que se sentó a la diestra de Dios. Así nos muestra en el libro de Hebreos. Entonces, nosotros como hijos espirituales de nuestro Creador, debemos presentar esta ofrenda, nuestra propia vida para el servicio y para seguir los pasos de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y en estos días que se celebra la Pascua cristiana, muy diferente en la fecha, no, eso será para otro capítulo, para hablar sobre el Pesaj hebreo, que sería realmente la verdadera fecha, que es un poquito más adelante, pero independiente de las fechas y la data, como se dice en italiano, independientemente, el pensamiento principal en esta hora es cómo ofrendamos nuestra vida al Señor. Hay diversas formas, sobre todo cumpliendo con estos dos grandes mandamientos que el Señor nos habló. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que es fácil decirlo, vivirlo es otra cosa, es un tema un poquito más difícil porque nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída muchas veces nos impide cumplir con esto, principalmente con el de poder amar a nuestro prójimo. Pero si tú no amas al prójimo, Jesucristo y Yeshua el Mesías dijo, es difícil que puedas amar a Dios de verdad. Porque si no podemos amar a aquel que vemos, ¿cómo podremos amar a aquel que no vemos? Entonces el Señor nos está hablando de que nuestra vida, a través de aquí del libro de Levítico, Vayikra, ordenó, dice en esta parashá, Nesad, Dios nos ordena en esta hora de presentarnos como sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. También esto lo menciona el apóstol Pedro, presentarnos como sacrificio vivo delante de la presencia del Señor, a través de tener una consagración plena, a través del servicio, ahora que tienen esta fiesta, poder invitar en tu casa a aquel que no tiene que comer, poder estar al servicio de aquellos que están en necesidad y poder manifestar el amor que tuvo Jesucristo y que tiene Jesucristo actualmente, cada día, cada mañana, nuestro Señor y Salvador con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a hacer esa ofrenda y que no se apague el fuego. Hay una canción muy linda en las iglesias evangélicas que dice que no se apague el fuego en tu corazón, que no se apague el fuego, porque como dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, y es cierto, nos pasa, a veces tenemos tantas desilusiones cuando hacemos el bien, nos llevamos cada chasco, como quien dice, pero dejando de lado esas cosas, no nos preocupemos por aquellas cosas negativas que nos han sucedido por hacer el bien. Más bien preocupémonos por no haberlo hecho, no haber hecho ese bien que el Señor nos está diciendo que hagamos. Porque prima o dopo, como se dice en italiano, primero o después recibiremos recompensa. No lo hagamos por una recompensa, hagámosle porque le amamos, que nuestra vida sea una ofrenda agradable en eterno para el Señor. Y como dice aquí, este es un mandamiento eterno, perpetuo, en perpetuidad. No fue escrito porque sí, fue escrito con este fin, de poder interpretar de que nuestra vida son una ofrenda delante de la presencia del Señor. Ejemplo nos ha dado que el Señor Jesucristo y Yeshua el Mesías ha dejado su vida, ha dado todo su ministerio en entrega por el prójimo, por el otro, por la otra persona. Que el Señor nos ayude, comenzando obviamente por nuestra familia, por nuestro hogar, por dar un buen testimonio, por esforzarnos a cada día
a ser mejor, por meditarnos hacia adentro, mirar hacia adentro. Y como decía David, Señor, muéstranos los pecados que son ocultos. Muéstranos esos pecados que nos son ocultos, que de pronto pensamos que estamos bien, pero de pronto no estamos tan bien. Recordemos que para presentar la ofrenda había montones de requisitos que debían de cumplir aquellos sacerdotes. Y otra cosa, habla de los hijos de Aarón, obviamente está hablando del reino de sacerdotes, para definirlo de una manera. Y precisamente a eso nos llamó el Señor. Ya no por pertenecer a una tribu, no por pertenecer a una denominación, no por pertenecer a una determinada congregación, iglesia o denominación, sino por pertenecerle a Él, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a poder ser de aquellos que nos esforzamos a portar la leña, aquí como dice, la harina y la fritura, en el senso de que se cocinaba todo esto, para presentarnos ante la presencia del Señor como ofrenda agradable. Quememos de dentro nuestro, entreguémosle al Señor todas aquellas cosas que nos impiden ser mejor, que nos impiden ser mejor. Entreguémosle al Señor, y como estas cenizas que eran quemadas, eran sacadas afuera, saquemos todas esas cosas ásperas de nuestra vida. Lo vemos en la vida de los profetas, que tuvieron que luchar con su carácter, con su manera de ser, con sus problemas propios más que ajenos, para poder ser cada día mejor. Tenemos muchas cosas por mejorar cada día, todos los días, en cada momento. Y cuántas enseñanzas nos enseña a veces desde un niño o de una persona que menos nos esperamos, estar atento con nuestras antenas espirituales para entender qué Dios nos quiere decir, para que nuestra ofrenda sea perfecta, para que nuestra ofrenda sea una ofrenda que, como dice aquí, sea un perfume, sea arribe la presencia del Señor como un perfume agradable, como un incienso. Porque en definitiva la ofrenda no es para mí, la ofrenda no es para ti mismo, sino la ofrenda es para Dios. Tu vida es para Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora, en esta mañana, a poder interpretar este pasaje para que se aplique en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, cualquiera sea la denominación que tú pertenezcas, si celebras Pesaj o Pascua, como se dice ahora en esta semana, o si la celebras el mes que viene porque tú eres judío mesiánico o eres hebreo. Recuerda esto tan importante que nos enseñan las Escrituras, que nuestra vida sea una ofrenda grata delante de Dios. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la vida de personas que se han negado a sí mismos por amor al prójimo? ¿Cuánta recompensa tienen cada uno de ellos que han hecho algo muy pequeño? Mira, hay un dicho muy precioso en el pueblo hebreo: quien salva una vida, salva la humanidad. Quien salva una vida, salva la humanidad. Y esto se vio en el Holocausto, lo conocido como la Shoah, cuando el pueblo hebreo era masacrado. Y cuántas personas, a veces algunas de diversas denominaciones, otros ni siquiera profesaban ningún tipo de fe, pero cuántas personas, el hecho de haber salvado uno, dos niños o una familia, veramente fueron llamados, como se lo conoce hasta el día de hoy, luz a las naciones, o los sadik, los grandes sadik en medio de los gentiles. Sadik significa justos, los justos entre los gentiles. Que el Señor nos ayude a ser justos. No la palabra justo no en el senso como le damos en el mundo gentil o como se lo interpreta en español. La palabra justo, que la definición de sadik, es alguien que cumple a pleno y se esfuerza a cumplir a pleno con la voluntad de Dios. Y dice que esta ofrenda es una ofrenda que es agradable para Dios y que es nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude y no dejes que el fuego se apague, no dejes que el fuego del entusiasmo, que algo tan lindo, el entusiasmo no sea algo pasajero, sino sea algo permanente, tu conexión con el Eterno. Que sea algo permanente, la ofrenda de tu corazón, de tu vida. Vamos a orar, siento de orar en esta mañana.
Oremos juntos. Padre Celestial, a las personas que han sintonizado la radio en este momento, Señor. Siento en este momento, en esta mañana, que hay personas, Señor, que están necesitadas de tu palabra. Hay personas que se han enfriado. Hay personas que perdieron en lo que solemos decir el primer amor con el Señor. Hay personas que necesitan reconciliarse con Dios por diversos motivos, quizás porque de una u otra manera se enfriaron, porque han dejado de creer o de confiar en ti, pero todavía en lo más profundo de su corazón está esa chispa que tú diste, esa chispa de vida, esa chispa, ese carboncito que quedó vivo, Señor, como nos enseña la propia naturaleza. Cuando unimos dos carbones, comienza nuevamente la llama, Señor. De las mismas formas, Señor, sopla tú con el soplo divino, Señor, de tu Espíritu Santo, sobre aquellas personas que están sintonizando en este momento la radio, para que ellos nuevamente vuelvan a encaminarse en tu camino, Señor, y en tu servicio, y sean, como dice aquí la palabra de Dios en el libro de Levítico, una ofrenda grata para ti, Señor. Y no solo eso, sino solamente lo pedimos, sino también aquí esta para allá de hoy, Sab, que significa Sab, ordenó. El Señor nos ordena a esforzarnos para presentarnos delante de Él con un corazón contrito, con un corazón predispuesto al servicio, con un corazón a presentarnos para como un sacrificio vivo, como dice la palabra de Dios. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Oro a Dios, Señor mío y Dios mío, que estas personas que están sintonizando la radio en esta hora y están escuchando puedan ser bendecidas y puedan salir del pozo de la oscuridad, puedan salir de la depresión, puedan salir de aquella situación que los tienen como presos y no lo dejan dar un buen perfume. Ayúdales, Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos dar un buen perfume como ofrenda tuya. Te agradecemos y te damos gracias, Señor, por los méritos de Yeshua el Mesías, de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, que el Señor te bendiga, amigo, y espero que en esta mañana pienses por un momento que el Señor te ama tanto, que la verdadera ofrenda, la ofrenda perfecta, vino hace 2000 años. Quizás nosotros podemos hacer muy poco, pero lo que hagamos, lo hagamos con tanto amor, de la misma manera que el Señor nos enseñó. ¿Cuántos ejemplos hemos visto? Decía hoy, en la propia vida. El otro día recordaba un hecho, podríamos decir, desgraciado que sucedió en Argentina, cuando había una persona que fue tomada como rehén en una fábrica por unos ladrones, ¿no? Y recuerdo que alguien se ofreció, alguien de la gente que estaba ahí, se ofreció en lugar de estas personas que estaban por, por, por ser, eh, podríamos decir, amasadas, se dice en italiano, sino por ser, no me sirve la palabra en español, por ser matadas, ¿no? Por ser a un riesgo de muerte. Y esta persona se ofreció voluntariamente a cambio de eso. Y recuerdo, bueno, gracias a Dios tuvo un final feliz. En eso que después estos ladrones fueron a donde deberían ir, fueron encarcelados y fueron liberados. Pero hubo alguien que estuvo predispuesto, inclusive si era necesario, a dar su vida. Alguien del vulgo común. Y no necesariamente era un religioso, un sacerdote, alguien que realmente, sin duda, tenía esa chispa de Dios en su corazón. Y Dios no está pidiendo, Dios no nos pide eso, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que eso haya ocurrido, que haya personas que estén dispuestas a dar su vida por el otro. Y cuánto más en las cosas simples. Aquí vine yo para un hipérbole, a explicar algo, podríamos decir, a lo máximo que puede llegar el ser humano, a esforzarse a suplir la necesidad del otro o la vida del otro, como en este caso, a tratar de salvarlo. Pero no nos está pidiendo eso en esta hora, nos está pidiendo las cosas simples en cada mañana. Y si un día nos pidiera eso, bueno, Dios sabe, en nuestra conciencia, en nuestra alma, Dios nos va a hablar claramente. Pero, hermano querido, hermana querida, Dios en este día nos está diciendo, entrega lo mejor de ti
para Dios y para tu prójimo, para nuestros hijos, para tu esposa, para tu esposo, para la familia. Demos lo mejor que tenemos, no las obras, demos lo mejor. Tratemos de esforzarnos cada día en ser mejores personas, mejores seres humanos, en el trabajo, en donde sea. Y el Señor, el Señor ve estas cosas. No me gusta decir el Señor te va a bendecir, porque ya somos bendecidos el estar en conexión con Él. Ya somos bendecidos al estar en comunión con Él. Ya somos bendecidos en ser sus propios hijos. Y todo lo demás viene por añadiduría. Qué hermosos ejemplos a veces vemos en personas comunes, en situaciones difíciles, cómo han expuesto su propia vida al servicio del Señor. Y vuelvo a repetir, Dios no está pidiendo en esta hora que tú te pongas delante de alguien, sino Dios te está pidiendo que entregues tu corazón a Dios. Y como hemos orado en esta hora, si tu corazón está, vuelvo a repetir, si tu corazón está lastimado, si tu corazón está roto por decepciones que has sufrido tú porque te han decepcionado, inclusive te han traicionado personas en las cuales tú has confiado, no dejes que esa raíz de amargura se arraigue en tu corazón. Torna a Dios, torna a Jesucristo nuestro Señor, vuélvete a Él y Él te bendecirá con su presencia. Ese fuego que no se apague, ese perfumo del incienso agradable, llegue a la presencia de Dios, que tu vida deje de dar mal olor y comencemos todos juntos, unidos como comunidad. Nos dice, esto lo da también para la comunidad de los hijos de Dios, dar un buen perfume delante de la presencia de Dios. Bienaventurados son aquellos y bienaventurado aquel pueblo el cual ha tomado como Dios al Dios de Israel. El Dios de Israel te bendiga, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ti, el Dios de Israel él te eleve, el Dios de Israel te consagre, el Dios de Israel en esta hora te bendiga grandemente. Por mérito de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Que tengas un buen día y seguramente contarás testimonio. Hoy tendrás un día maravilloso. Seguro, seguro. Yo lo creo. Yo lo creo porque habrá un cambio de actitud en tu vida. Si haces siempre lo mismo, tendrás siempre los mismos resultados. Pero si hoy decides cambiar el chip y decir, hoy es un día maravilloso que Dios hizo para que yo lo disfrute, para que lo viva en familia, para cumplir con la voluntad de Dios, para cumplir con la voluntad de mi Padre Celestial, de seguro que será un día de joya, de gozo con el Señor. Bendiciones. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech olam. Benedetto sei tú, Señor, Creador Dios del universo. Que el Señor te bendiga, amigo. Y quien te saluda, un servidor de aquí, desde Italia. Shalom, Urajá, Néstor Veronelli.